en la nube. Bueno, hoy vamos a ver un capítulo que tradicionalmente en el curso básico de estadística era un capítulo muy largo, muy matemático y muy lleno de teoría. Eh, yo nunca he estado muy cómodo con este capítulo. Siempre he tratado de buscarle la forma que salga lo menos enredado posible y no sé si lo logro. La pura verdad es que llevo 45 años de estar tratando de hacerlo sencillo y no sé si lo logro, la pura verdad. Eh, el capítulo tiene que ver con probabilidades. Y para los que en algún momento en los cursos de matemáticas en el colegio vieron algo de probabilidad, saben que la probabilidad es una ciencia que tiene una gran cantidad de teoremas y que generalmente se veía el capítulo de probabilidad memorizando una gran cantidad de leyes y una gran cantidad de teoremas y toda esta cosa. Y eso es precisamente lo que a mí no me gusta. Entonces, eh, decidí ver probabilidad de la manera más, digamos que intuitiva posible, porque todos de una u otra manera tenemos un concepto de lo que es probabilidad. Y desde ese punto de vista, pues entonces usemos ese conocimiento intuitivo que tenemos de probabilidad y no nos metamos a jugar con leyes y teoremas y toda esta cosa que en realidad no es lo nuestro, ¿verdad? Lo nuestro seguirá siendo agronomía y seguiremos siendo agrónomos que utilizamos estadística y no estadísticos que sabemos un poco de agronomía, no, no. Entonces, dediquémonos a lo nuestro. La probabilidad se ve en el curso de estadística simplemente porque las decisiones que se toman en estadística muchas veces, si no todas las veces, están asociados a un juicio de la probabilidad. ¿Qué tan probable es haber obtenido un resultado tal? ¿Qué tan probable es haber obtenido un resultado cual? Y todo eso. Y entonces, con base en esa probabilidad, es que nosotros decidimos eh, el rumbo a seguir eh, en este asunto de la estadística, las conclusiones que tenemos que sacar de los estudios y los trabajos que hacemos que involucran estadística. Fíjese una cosa, en estadística nosotros lo que hacemos principalmente son comparaciones y entonces allí podemos comparar eh, una población contra un determinado valor, qué sé yo, le dicen a uno que la producción nacional de arroz, de acuerdo con el censo agropecuario, es de 5,75 toneladas métricas por hectárea. Eso fue lo que salió en el censo agropecuario del 2002. Ok, entonces ahí está el dato, ese. Entonces, por allá va y sacan una muestra de arroceros y entonces quieren ver si ellos están produciendo dentro de lo que es el promedio nacional o están por debajo o están por encima. Entonces ahí estás comparando contra un determinado valor. Hay veces en que lo que hace uno es comparar dos muestras. Uno saca una muestra por aquí, una muestra por allá y quiere compararlas, a ver si son iguales o son diferentes. Hay veces en que no son una muestra, una y una, sino que son varias las muestras que uno tiene
y desea determinar si son iguales o si hay diferencia entre algunas de ellas. También hay trabajos que hacemos de relaciones, comparaciones y relaciones. Y entonces yo hago una serie de evaluaciones y veo a ver si se relacionan con tal y cual cosa, generalmente con la producción, con el crecimiento, con la calidad del fruto, con, qué sé yo, una serie de cosas que nos interesan en agronomía. La agronomía trabaja precisamente para mejorar cada vez más estas cosas. Y entonces hay algunos trabajos, bastantes, que nosotros lo que hacemos son relaciones. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿cómo decide uno si la muestra que tiene es diferente al promedio nacional que está en el censo agropecuario? ¿Cómo hacemos nosotros para determinar si una muestra que saqué por aquí y otra muestra que saqué por allá son iguales o son diferentes? ¿O cómo hacemos para determinar si las varias muestras que tengo, entre ellas son todas iguales o hay algunas que son diferentes? ¿O cómo hacemos para determinar si existe o no existe una relación entre una observación y otro tipo de observaciones? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿En función de qué es que se toman esas decisiones? Y entonces ahí es precisamente donde entra la probabilidad. Fíjese que nosotros hablamos de comparaciones y hablamos de relaciones y hablamos de todo esto, pero en realidad todo esto tiene que ver con un trabajo, con un trabajo de variables, de diferentes variables que nosotros sacamos de una muestra y de otra y de otra y de otra. Son números, son datos. Entonces, en realidad las comparaciones y las relaciones y todo esto son operaciones y son operaciones hasta cierto punto matemáticas. Y dentro del ámbito de estas operaciones es que nosotros tenemos que tomar una decisión en función de una probabilidad. ¿Cómo es que hacemos eso? Eso es lo que más o menos trataré de explicar hoy. Y si no queda bien explicado, pues entonces ojalá que mañana en la práctica y el lunes en la práctica quede claro qué demonios es lo que hacemos nosotros con la probabilidad. Yo tengo una presentación que tiene que ver con probabilidad. Vamos a compartir la pantalla, ya está grabando, sí. Vamos a compartir la pantalla y vamos a decirle que compartamos PowerPoint. Ok, esto mejor lo ponemos aquí arriba. Ok, ahora todos están viendo el PowerPoint de probabilidad, ¿cierto? Sí, profe. Ok, bueno, aquí dice probabilidad del mecanismo para hacer inferencia. Pues sí, en realidad eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros sacamos información de unas muestras, de varias muestras, y le asociamos una probabilidad a ese procedimiento,
se le llama hacer inferencia, porque en ese momento es que nosotros estamos trasladando cualquier información que me dé la muestra y la estamos generalizando como que si hubiéramos medido o evaluado toda la población. Entonces, nosotros decimos, los arroceros de la zona de Cañas, Guanacaste, están por debajo del promedio nacional. Y yo no, yo no, yo no medí la producción de todos los arroceros de la zona de Guanacaste. Yo tengo una muestra de nuevo, ¿verdad? Una muestra aleatoria, con un tamaño adecuado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, para poder después hacer esa afirmación. ¿Verdad? Los arroceros de la zona de Guanacaste están por debajo del promedio nacional. Eso es hacer inferencia. Pero entonces yo estoy haciendo una afirmación. Perfectamente yo pude haber dicho, no, están igual, están produciendo dentro del promedio nacional. Entonces ahí está esa decisión. ¿Cuándo es sí y cuándo es no? Y eso es precisamente lo que queremos ver ahora. Un par de definiciones de probabilidad. Está la probabilidad subjetiva, que es la que yo les decía, que es una, un concepto de probabilidad que todos tenemos, ¿verdad? Volvemos a ver para el cielo y decimos si es probable que llueva. Eh, nos levantamos en la mañana, es probable que haga un bonito día, qué sé yo. Todos tenemos un concepto de probabilidad. Esto es lo que se llama la probabilidad subjetiva. La probabilidad estadística es la probabilidad que nosotros evaluamos por medio de formulaciones matemáticas y toda esta cosa. Hoy vamos a ver dos ejemplos nada más, dos ejemplillos de esta formulación de la manera más sencilla. Yo escogí esos dos ejemplillos porque creo que son los más sencillos. Y está la probabilidad clásica. La probabilidad clásica es aquella probabilidad asociada con las monedas, con los dados, con todo este montón de cosas que tradicionalmente se asocian con el cálculo de probabilidad. Monedas, dados, ese tipo de cosas. Cartas de la baraja, esas cosas, esa es la probabilidad clásica, ¿no? La probabilidad clásica, como la mayoría de la probabilidad, se calcula por medio de un racionamiento de experiencia y tiene que ver con un conteo, el conteo de puntitos del dado, el conteo de cartas, el conteo de corona, de escudo o corona, que caiga la moneda, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Esta es la probabilidad clásica, ahí hay un ejemplillo. Y entonces, si tiramos un dado, yo ya sé que cada cara del dado tiene un sexto de probabilidad porque el dado tiene solo 6 caras. Si sacamos una carta de la baraja, yo sé que eso tiene un 57, creo que es un 57, no me acuerdo. 57, porque hay 57 cartas en la baraja. Entonces, esa es probabilidad clásica. Eh, Dentro de la probabilidad clásica, yo voy a definir qué es lo que para mí voy a considerar bueno y qué es lo que voy a considerar malo. Porque obviamente no todos los resultados que me ofrezca la baraja o que me ofrezca el dado o que me ofrezca la moneda, lo voy a considerar yo un éxito, ¿verdad? ¿Asociado con qué? Bueno, asociado con esto.
El dado, la moneda, las cartas de la baraja, todo este montón de cosas son ejemplos de fenómenos que son naturales. Por ejemplo, una moneda, el modelo de la moneda. Una moneda, ustedes la pueden asociar a una semilla. La moneda, cuando ustedes la tiran al aire, cae escudo o cae corona. Cuando ustedes plantan la semilla, esa semilla o germina o no germina. Y entonces, los ejemplos estos de la probabilidad clásica generalmente son modelos, modelos que me ayudan a entender modelos naturales. El resultado dice que siempre va a ser un número positivo mayor a 0 y menor que 1. La probabilidad generalmente se expresa entre 0 y 1. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Hay algunos otros libros y hay algunos otros estadísticos que prefieren hablar de la estadística como 10%, 15%, 20%, 30% de probabilidad. Y entonces estamos trabajando ahí en una escala de 100, no en una escala de 0 a 1, sino que es en una escala de 0 a 100. Hay veces en que se entiende mejor la probabilidad cuando la expresamos en términos de porcentaje. Distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad tienen que ver con histogramas de frecuencia. Histogramas de frecuencia que dame para ver, por aquí me lo encuentro. ¿Y qué se hizo el maldito este? Ahí está. Ok. Fíjese que aquí yo tengo frecuencias relativas. Aquí se corrió un poquito la columna, pero estas son frecuencias relativas. Esto que tengo yo aquí es un histograma de frecuencias relativas. Fíjese que las frecuencias relativas son 0.15 para la primera clase, 0.2 para la segunda clase, 0.3 para la tercera, 0.2, 0.15. Aquí está el histograma, ¿verdad? Entonces, aquí me está representando frecuencias relativas. Y la frecuencia relativa es una probabilidad. La frecuencia relativa es una probabilidad. Aquí lo que tenemos en este histograma son longitudes de tallo de las rosas. Ya ustedes trabajaron con este archivo, hicieron esta tabla de frecuencias. Ahora vamos a trabajar con probabilidades de calculadas para este archivo. Aquí nosotros vemos que la clase más alta es la que tiene un valor medio, ¿verdad? Un punto medio de 65 centímetros. 65 centímetros es el valor más alto, digamos, del histograma de frecuencias. Es el valor más probable también. Si yo meto todas estas rosas en un saco, meto la mano entre el saco y sin ver, saco una, hay un 30% de probabilidad de que saque una rosa que pertenezca a la tercera clase. ¿Por qué? Porque hay más. Porque hay más rosas
de esas son las más probables. Conforme nos alejamos del promedio hacia la derecha y hacia la izquierda, los datos van siendo cada vez menos probables. Por eso es que ustedes no se encuentran fácilmente cuando van caminando por algún lado, en algún centro comercial o en alguna cosa, aquí en Costa Rica, no se encuentran fácilmente a un muchacho que mida 2,15 m o un muchacho que mida 1,45 m, 1,50 m. Muy difícil se lo encuentran, muy difícil. ¿Por qué? Porque son muy poquitos en la población, muy poco probable de que suceda. Muy poco probable que suceda. Cuando sembramos varias semillas y resulta que no me germinó ninguna, y entonces yo tengo que preguntarme, pero qué tan probable es que eso suceda. Y entonces yo voy y analizo el asunto y me doy cuenta de que es muy poco probable. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que no germinaron? ¿Ves? Y entonces yo tengo que ir y buscar una explicación. Yo primero decido, es muy poco probable que eso suceda, pero sucedió, a mí me sucedió, no germinaron las semillas. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo generalmente voy y busco una causa. Y de esa manera es precisamente que evoluciona el conocimiento en agronomía. Se van buscando explicaciones de las cosas y entonces de esa manera es que se acumula el conocimiento en agronomía. Todas, absolutamente todas las ciencias asociadas con agronomía, les vengo diciendo yo desde hace rato, acumulan su conocimiento por medio del empleo de la estadística. Bueno, resulta que eso que tenemos allí, eso que veíamos allí, es una distribución de probabilidad, es un histograma de frecuencias relativas. Pero entonces resulta que estos histogramas pueden ser de variables discretas o de variables continuas. Recuerden que nosotros tenemos variables discretas y variables continuas. Y entonces, se desarrolló el principio de distribuciones teóricas de probabilidad. ¿Por qué se desarrolló el concepto de distribuciones teóricas de probabilidad? Bueno, en primer lugar, las variables se vienen estudiando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, la gente viene trabajando con estadística. La estadística, primero que nada, nació como un arte para jugar a las cartas y a la ruleta en los casinos que habían en Europa. Y ahí fue donde se empezaron a desarrollar todas las leyes y los teoremas asociados con estadística. Poco a poco la estadística fue brincando a las ciencias hasta que nos la encontramos en todo lado. Y entonces, el estudio ya de las variables, sean asociados al dinero o sean asociadas a las semillas, son variables. Son variables y se conoce desde hace mucho tiempo el comportamiento de esas variables. Se conoce las medidas de tendencia central de esos histogramas y las medidas de variabilidad y las medidas de posición
de las distribuciones que me producen cada uno de esos tipos diferentes de variables. Y entonces, con base en ese conocimiento, se hizo el planteamiento de las distribuciones teóricas de probabilidad. Yo creí que me iba a salir otra diapositiva, pero no. Distribución de probabilidad. Dentro de distribución de probabilidad, el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Bueno, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar una determinada variable en X trabajo. Cualquier análisis que ustedes vayan a hacer, la variable puede tomar un determinado valor. Bueno, entonces, ese determinado valor pertenece al espacio muestral. Ahora, dentro de ese espacio muestral, ¿qué tan frecuente es ese resultado, es esa medición, es esa observación que ustedes están haciendo? ¿O qué tan poco frecuente es? Ya lo dirá el estudio que nosotros hagamos del espacio muestral, ¿verdad? Y para allá vamos, definir un espacio muestral. Y lo vamos a hacer con una variable discreta y una variable continua. La forma de la distribución, eso puede cambiar, eso ya yo se los he dicho, dependiendo del tipo de variable, la forma de la distribución cambia. La relación que hay entre el centro y la variabilidad y los valores de posición y toda esta cosa, la forma cambia. Y entonces, dentro de las distribuciones discretas, no, dentro de las variables con que nosotros normalmente nos topamos, tenemos la distribución normal, que es para todas las variables continuas. Eso quiere decir todo lo que es una medición independientemente de las unidades que sean. Después, las variables binomiales o la distribución binomial, que es una variable discreta, y Poisson también es una variable discreta. Y hay cualquier cantidad más. Hay Wilbur, hay binomiales negativas, hay hipergeométricas, hay discretas, hay una gran cantidad de familias. Estos son variables que tienen un comportamiento muy similar. ¿Cuáles son las variables binomiales? Bueno, las variables binomiales son todas aquellas variables que cada uno de los, se le llama eventos, puede tomar única y exclusivamente dos posibles valores. Como la moneda, yo la tiro al aire y solo dos posibles valores puede tomar, escudo o corona. Cuando nacen un montón de chanchillos en una camada de chanchillos, cada chanchito solo puede tener dos posibilidades, o es macho o es hembra. Cuando ustedes siembran una semilla, pueden sembrar un montón, pero de ese montón, cada una de esas semillas tiene dos posibilidades, o germina o no germina. Y entonces, esas son las variables que nosotros llamamos binomiales. Las mediciones, todas las mediciones, volumen, distancia, velocidad, recorrido, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas las unidades habidas y por haber, se considera variables normales. Entonces, vamos a trabajar un ratico. No es que vamos a trabajar, vamos a presentar un ejemplo de variable binomial
y un ejemplo de variable normal, única y exclusivamente para ver cómo es que nosotros calculamos la probabilidad en cada uno de estos, para estas distribuciones teóricas, ¿verdad? Puede ser que las semillas, pues no se parezcan mucho a las monedas y no se parezcan mucho a los chanchitos y no se parezcan mucho a muchas otras, variables que se consideran binomiales, pero todas comparten el hecho de que solo asumen dos posibles valores, o sí o no, macho, hembra, blanco, negro, escudo, corona, germina o no germina. Y entonces, por compartir esa característica, es que se agrupan dentro de la familia de las binomiales y se calcula la probabilidad para absolutamente todas las variables binomiales con una única fórmula. Aquí vamos a ver la probabilidad binomial. Entonces partimos de un histograma de frecuencia. Esto les va a quedar ahí en la presentación. En realidad, esto es un poco de paja de la que ya nosotros hemos hablado y no me interesa volverlo a leer. Entre las variables existen familias, esto ya lo dijimos. Una semilla germina o no germina, una moneda, bla, bla, bla. La semilla utiliza el modelo de la moneda que muestra escudo corona cuando nace una criatura, solo pueden ser macho o hembra. No importa que se siembren 250,000 semillas, cada una de ellas va a tener dos posibilidades, eso ya lo dijimos. En este caso, entonces, se llamará éxito el que una semilla germine. Fracaso es que no germine. Y entonces decimos que la probabilidad de un éxito va a ser P y la probabilidad de fracaso va a ser Q. Y Q va a ser igual a 1 menos P. Porque se me había olvidado decirles aquí estamos. Punto 15, punto 20, punto 35, más punto 30, punto 65, más punto 20, punto 85, más punto 15, 1. La sumatoria de las frecuencias relativas siempre es 1. Por lo tanto, la suma de las probabilidades, de todas las probabilidades de las posibles valores que haya en un espacio muestral, suman 1. Y entonces, la suma del área de estas columnas es 1. Y como el polígono de frecuencia lo que hace es simple y sencillamente dibujar un área igual a la suma de las barras, entonces el área que está bajo el polígono de frecuencia también es 1. La suma de la probabilidad es 1. Debajo de esta distribución roja, el área es igual a 1. Eso es importante que se acuerden porque por eso es que sale que Q es igual a 1 menos P. ¿Verdad? Solo dos posibles resultados hay, o P o Q. ¿Verdad? Y entonces, en una moneda total y completamente balanceada, P es igual a 0.5 y Q es igual a 0.5. O sea,
tienen exactamente la misma probabilidad de mostrarse cuando yo tiro la moneda al aire, ¿no? Entonces, para iniciar esta explicación, vamos a utilizar monedas, no vamos a utilizar semillas, porque me queda más sencillo utilizar monedas. Y entonces fíjese que aquí tengo yo 3 monedas. Voy a lanzar 3 monedas al aire. Necesito que ustedes vean muy claro, muy bien acá, que las monedas estas son diferentes. Todas son monedas de 100 colones, pero hay unas monedas que muestran la corona y hay otras monedas que muestran el escudo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjese en este caso, yo tiro 3 monedas al aire, 3 monedas. Cada una de estas monedas puede caer en escudo o en corona. Ok, entonces un posible resultado es que las 3 monedas caigan en corona, a como están acá en el dibujo. Entonces, si yo multiplico este valor de P, por, digamos que el que salga corona, para mí yo lo voy a considerar un éxito. O dice que es escudo, dame para ver. Se tienen 8 posibilidades, puede que no salga ningún escudo, una posibilidad, no dice. Bueno, digamos que corona es éxito. Arriba dice, profe. ¿A dónde? Suponga que se lanza al aire 3 monedas y se llamará éxito al hecho de que la moneda muestre escudo. Ok, que muestre escudo. Entonces, fíjese que aquí yo tengo 3 fracasos, ¿verdad? En este caso, tengo 3 fracasos. Entonces sería Q por Q por Q. Punto 5 por punto 5 por punto 5, ¿verdad? Un medio por un medio por un medio. Un medio por un medio sería un cuarto por un medio, un octavo. Entonces, la probabilidad de que me salgan 3 fracasos es un octavo. Ahora, otro posible resultado es que salga un éxito y 2 fracasos. Pero un éxito y 2 fracasos pueden ocurrir de varias formas. Que la moneda 1 muestre el éxito, o que la moneda 2 muestre el éxito, o que la moneda 3 muestre el éxito, ¿verdad? Entonces tengo aquí P por Q, un medio por un medio por un medio, sería un octavo. Q por P por Q, un medio por un medio por un medio, 8 octavo. Q por P, un medio por un medio por un medio, 8 octavo. 3 octavos. La posibilidad de que se muestre solo un éxito cuando yo tiro 3 monedas al aire es de 3 octavos. Entonces fíjense que vamos 0, 1, ¿verdad? 0 éxitos, un éxito. Ahora, ¿qué pasa con 2 éxitos? Bueno, puede ser que 2 de las 3 monedas caigan en escudo. Y entonces, 2 de las 3 monedas las tengo acá. Las 2 primeras, la primera y la última, las 2 últimas. Y entonces esto es un octavo, más un octavo, más un octavo, 3 octavos también. Y ahora que todas caigan en escudo, la probabilidad sería un octavo. Medio por un medio por un medio. Y entonces, ¿cuál sería el espacio muestral de este
de esta variable. Bueno, el espacio muestral sería los posibles resultados que puede tomar la variable. La variable es éxito, o sea, que la moneda me muestre un escudo o que la semilla germine. Entonces tendríamos el espacio muestral, puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 2 o puede tomar el valor de 3. Esos son los únicos valores que puede tomar la variable si yo tiro 3 monedas al aire. Si yo tiro al campo 250,000 semillas, pues entonces, simple y sencillamente vamos a empezar desde 250,000 fracasos hasta 250,000 éxitos. ¿Y cuál es todo el posible espacio muestral de ese ensayo de tirar 250,000 semillas al campo? Bueno, habrá que verlo. Se puede calcular. Sí, a una hoja electrónica no le cuesta nada hacerlo, ¿verdad? Bueno. Fíjense que aquí tengo lo mismo que venía diciendo yo, pero ya aquí lo tengo en letritas. Las 3Q, un octavo, los valores de P en cada una de las combinaciones, 3 octavos, los 2 valores de P, 3 octavos, los 3 valores de P, un octavo. Se tiran 3 monedas al aire y la variable observar un escudo puede tomar valores de 0, 1, 2 y 3. Este es el espacio muestral. Ahora, las probabilidades asociadas a este espacio muestral. Son estas. Aquí tengo un octavo, 3 octavos, 3 octavos, un octavo. Aquí tengo entonces la distribución binomial de la variable tirar 3 monedas al aire. Y entonces aquí yo tengo todas las posibles probabilidades y entonces yo puedo contestar, ¿cuál es la probabilidad de que no salga ni un solo escudo? Un octavo. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 3 escudos? Un octavo. ¿Cómo podemos hacer esto sin necesidad de tener que agarrar las monedas y tirarlas al aire y toda la cosa? Pues entonces lo que se encontró fue una fórmula. Y esta es la fórmula que calcula las probabilidades binomiales sin que yo tenga que andar dibujando histogramas y todo este montón de cosas, ni estar haciendo conteos de monedas, ni nada por el estilo. Aquí las calcula. Y entonces tenemos que esta parte de la fórmula se llama una combinatoria. La combinatoria, entonces, se define como n factorial entre r factorial por n menos r factorial. ¿Verdad? ¿Qué es el factorial? Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan qué es el factorial, pero el factorial es... Vamos a correr mi computadora para que me quepa. Ok. Vamos a hacerlo con negro. El factorial de 3. 3 factorial es 3 por 2
por 1. El factorial de 5. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 0 es 1. ¿Ok? Ese es el factorial. N es, en este caso, el número de monedas que yo tiro al aire. Monedas. Y R es los éxitos. Por eso entonces yo tengo aquí P de R es igual a la combinatoria de N en R por P a la R por Q a la N menos R. Y entonces yo tengo el espacio muestral P de 0, P de 1, P de 2, P de 3. Son solo 3 monedas las que yo tengo. Entonces yo tengo 3 factorial. ¿Cuántos éxitos tengo aquí? 0. 0 factorial por 3 menos 0 factorial. Ok. Entonces, esto es 1. 3 menos 0 es 3. 3 factorial y 3 factorial se van. Y entonces me queda ahora P a la R, o sea, 0.5. Recuerden que P para una moneda balanceada es 0.5, P a la 0 y 0.5 a la 3 menos 0, o sea, 0.5 a la 3. Entonces, aquí yo tengo o un medio. Esto sería un medio. Me salió muy feo. Esto es un medio elevado a la 3. Entonces tengo 2 por 2, 4 por 2, 8. Esto es lo mismo que un octavo. Ahora tengo P de 1. Tengo 3 factorial entre 1 factorial por 3 menos 1 factorial, o sea, 2 factorial. Aquí me quedaría un 2 factorial. Entonces, aquí arriba me quedaría 3 por 2 por 1. Esto aquí sería, como es el 2 factorial, entonces sería 2 por 1. El 1 no me va a afectar en nada. Este 2 por 1 se va con este 2 por 1 que está acá. Me queda solo 3. Y entonces, aquí queda un medio a la 1 por un medio a la 2. Un medio por un cuarto es un octavo. Por 3, 3 octavos. 3 octavos. Aquí también es 3 octavos. Y aquí es un octavo. Exactamente los mismos resultados que obtuvimos contando las monedas, pero en este caso calculados por una fórmula. Por una fórmula que se desarrolló viendo que las variables binomiales todas más o menos se comportan igual. Son muy diferentes entre ellas, pero todas parten exactamente del mismo principio común, que es el hecho de tener solo 2 posibilidades para cada uno de los eventos, se le llama. En este caso que nosotros estamos tirando 3 monedas,
Cada moneda es un evento. Y entonces, de esta manera, yo calculo las probabilidades. En este caso, pude calcular las probabilidades para todos los posibles valores del espacio muestral. ¿Entendimos esto? ¿Y entienden hacia dónde es que vamos? Estamos calculando una probabilidad para las binomiales. Ahora vamos a calcular una probabilidad, pero para las normales. Y de esa manera, nosotros calculamos las probabilidades de todos los resultados posibles que nosotros obtengamos y trazamos una raya. Y ahorita les vamos a decir a dónde es que trazamos la raya. Vamos a ver. ¿Y ahora por qué no camina esta cosa? Dave, que voy a tener que borrar todo. Borrar todos los dibujos. Ya quedaron en la grabación. Ok. Profe, una pregunta, es que estoy viendo que esa presentación que está de ahorita, con la que usted puso en la página de ese Google Sites, es diferente, entonces mejor nos basamos en esta que está poniendo ahorita. Perdón, ¿cómo fue? Es que mucho enredo. O sea, la presentación ahorita que está usted presentando es diferente a la que usted subió en la página de Google Sites. No, se llama probabilidad 2021. Ay, perdón. Es que yo veo una probabilidades, pero tiene menos Sí, no, cosas. es otra. Es que, mira, de todo el montón de cosas que se me olvidaron hoy, se me olvidó subir esta presentación, pero la voy a subir ahora inmediatamente que terminemos la clase, yo la subo o la podemos subir en una carrerita y para que todos la tengan. No hay ningún problema. Yo la paro, la presentación y subimos la presentación al sitio. Ok, vamos por aquí, ¿verdad? Claro, todo el molote este va a quedar grabado en la clase, pero nada importa. Profe, pero ¿por qué no seguimos y Pues para que la lo hace al tengan final? ustedes. Profe, pero no se preocupe, nosotros vamos con usted. Y de todas maneras, con esto hacemos un descanso. Ya me duele el pescuezo. Añadir. Ok. Ya está en el sitio.
Seguimos. Gracias, profe. No, que dicha que me dijeron, porque si no, a mí se me va la pajarita. Ok, todavía estamos compartiendo PowerPoint, ¿verdad? ¿Todavía están viendo ustedes Sí. la pantalla PowerPoint? Sí, profe. Ok. Bueno. Una variable continua. Tengo más o menos, puse en este ejemplo puse exactamente lo mismo. Bueno, nada importa. Es una variable continua, es una medición. Es una medición. En las mediciones vamos a darnos cuenta de que yo no puedo tener el valor de la probabilidad de un determinado valor. En el caso de escudos y coronas, semillas germinadas o sin germinar, ahí sí yo puedo tener la probabilidad de tantas semillas, tantos escudos, tantas coronas. Pero en el caso de una variable continua, no. Ahora vamos a ver por qué. El comportamiento típico de una variable continua es esta campanita, de la que hemos dibujado cualquier cantidad, ¿verdad? Que en la condición ideal, ¿verdad?, de la distribución normal es que la mediana, la media y la moda todos sean iguales y que el área que hay hacia la derecha es exactamente igual que el área que hay hacia la izquierda. O sea, tenemos una distribución total y completamente balanceada. En este caso, acuérdense que tenemos una variable continua. A ver, y ahora, ¿qué se me hizo? Tenemos una variable continua porque desde aquí, desde menos infinito hasta más infinito, yo tengo en esta línea, tengo una serie de puntos, ¿verdad? Y para cada punto de estos hay un valor, ¿verdad? Para cada punto de la línea hay un valor. Y por eso es que la probabilidad de un punto está definido por una línea. Por una línea. Ya la línea que está a la par ya representa otro valor y así sucesivamente. Por eso es que la distribución es así, ¿verdad? Continua. Y resulta que la línea que representa a un determinado valor no tiene área. Una línea no ocupa ningún área bajo la curva, porque las líneas, su grosor es de un punto nada más. Y por lo tanto, entonces, no tiene valor. Pero yo puedo decir, menos de, y entonces ahí sí. Todos los valores acumulados hasta un determinado valor, entonces ahí sí, yo puedo decir la probabilidad
de estos acumulados. Y entonces, con variables continuas, varía un poquito el cálculo este, ¿verdad? Las frecuencias disminuyen igual, ¿verdad? Que en los histogramas del otro, disminuyen conforme se alejan del promedio, el polígono de frecuencia, bla, bla, bla. Bueno, esto no estamos diciendo nada diferente de los otros polígonos y de los otros histogramas. Solo que, simple y sencillamente acá, nosotros no tenemos columnas definiendo el histograma, sino que lo que tenemos es líneas definiendo el histograma, ¿verdad? Este grafiquito ya lo habíamos usado, solo que está mal puesto. Ok. Distribución normal estándar. Son tantas, pero tantas las variables que son o que siguen una distribución normal que se decidió desarrollar el concepto este de la normal estándar. ¿Qué comparten en común todas las variables continuas? Bueno, comparten en común el hecho precisamente de que son continuas, de que están asociadas a una escala de medición. Independientemente de las unidades, están asociadas a una escala de medición. Y esa escala es una escala densa, es una escala continua. Y entonces se decidió desarrollar el principio este de la normal estándar precisamente para calcular la probabilidad. Y esta es la variable normal estándar. Z es la variable normal estándar. ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, lo que tengo acá es que Z yo tengo cualquier valor, X valor, yo tengo, qué sé yo, 60 julios, ¿verdad? Que es una medida de fuerza. Resistencia a la penetración en el suelo. Y entonces yo medí 60 julios. ¿Qué tan probable o qué tan poco probable es esa medición? Entonces tengo esa medida acá. Ahora, esta medida viene de una distribución, ¿verdad? De una distribución de valores, ¿verdad? En donde se obtuvo una media y se obtuvo una desviación estándar. Entonces, si yo al valor le resto la media y le divido entre desviación estándar, fíjense que aquí desaparecen las unidades. Al dividir yo entre la desviación estándar, desaparecen las unidades. Yo aquí puedo tener metros, aquí tengo metros y aquí tengo metros al cuadrado y entonces metros, metros y metros, todo se va y esto me quedó Z, se quedó sin unidades y por lo tanto Z se comporta como un como un valor relativo, ¿verdad? Z se comporta como un valor relativo, igual que los porcentajes. Sin unidades, eso es ideal. ¿Qué hacemos nosotros con Z? Bueno, con Z lo que hacemos es calcular la probabilidad y ya les voy a decir cómo. Ya se me volvió a trabar esta cosa. Bueno, vamos a ver. Ok.
Decimos que, para ver si está aquí esta gráfica, para verla primero, antes que cualquier otra cosa. Mira, no. Bueno, nosotros decimos que nosotros tenemos una distribución de la variable X. Y entonces, este es el valor que tengo. Este es el valor de X sub I. Aquí tengo el valor de la media y obviamente tengo también el valor de la desviación estándar. ¿Ok? Bueno. Yo voy a trasladar este valor. Bueno, lo que me interesa a mí es averiguar esta área. Esta área es una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor menor o igual a X sub I? Esa sería la pregunta. Y entonces, yo lo que hago es que traslado este valor por medio de la operación Z va a ser igual a X sub I menos la media dividido entre la desviación estándar traslado este valor de X sub I a este valor Z sub I. Y resulta que la probabilidad que tengo acá es exactamente igual a la probabilidad que tengo acá. Entonces, yo lo único que hago es una operacioncita para facilitarme, porque es que imagínense que si yo no hubiera hecho este asuntito de la estandarización, entonces imagínense que para cada unidad, para cada variable, yo necesitaría una fórmula diferente para calcular el valor de la probabilidad. Y no puede ser posible. No puede ser posible, no puede ser tan complicado. No puede ser tan complicado. Y entonces por eso fue que se hizo nada más la Z. Y entonces con Z yo tengo una única fórmula. Y con esa única fórmula yo calculo la probabilidad de absolutamente todas las variables que son continuas.
calculo las probabilidades para todas las posibles, todos los posibles valores continuos. Bueno, esto va a quedar en la grabación. Entonces vamos a borrar, si me permite. Creo que no me va a permitir borrar. Bueno, lo dejamos allí. Vamos a ver si me permite con esto. No. ¿Sí? Se me jodió. ¿Desea conservar las anotaciones? No, porque quedaron ya en la grabación. Entonces no me interesa conservarlas. Y ahora me vuelvo a subir. Ok. Entonces fíjese. Tengo este valor de X y lo que me interesa es toda la probabilidad de todos los valores menores o iguales a X sub I. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es todos los valores superiores o iguales a X sub I. ¿Verdad? Es otra posibilidad. Y otra posibilidad es todos los valores que están entre X sub 1 y X sub 2. Entonces, en el caso anterior, aquí yo traslado esto a Z y busco la probabilidad para el valor de Z, que me sale de, bueno, el cálculo de Z para X1. Aquí calculo el valor de Z hasta aquí, porque todos los programas me dan el valor acumulado de Z. Pero yo sé que el área bajo esta curva es igual a 1. Entonces yo sé que este valor que está acá va a ser 1 menos todo el valor acumulado hasta X sub 1. Y la otra posibilidad es esta. Entonces, para averiguar este espacio que está acá, entonces yo lo que tengo que hacer es, aquí sí voy a tener que rayar y se me va a trabar otra vez esta carajada. Bueno. Acuérdense que el programa siempre me da valores acumulados. Vamos a ver. Y entonces, yo voy a buscar este valor hasta X1. Y después voy a buscar este valor hasta X2. Todo este valor. El valor que viene desde menos infinito hasta X1 y el valor que va desde menos infinito hasta X2. Y luego al valor acumulado de X2 yo le resto el valor acumulado de X1 y entonces me queda el valor que yo tengo acá. Eso es simple y sencillamente
para saber utilizar la operacioncilla esta del valor de Z. Bueno, con esto, lo que quería yo mostrarles era, vamos a ver si yo puedo borrar ahora. Qué milagro, si lo pude borrar. Lo que quería mostrar yo con esto era cómo puedo yo calcular una probabilidad para una variable que es discreta y cómo la misma probabilidad que yo obtengo contando las moneditas o contando las semillas y todo ese montón de cosas las puedo calcular por medio de una fórmula. Entonces yo no tengo ya que pasar por todo el proceso de fabricar el histograma, de la tabla de frecuencia y toda esta cosa para poder calcular una probabilidad. Yo simplemente aplico la fórmula y la tengo, la probabilidad. Para una variable continua, entonces sería por medio del truco de Z. Entonces acuérdense, Z es simplemente un truco para poder calcular las probabilidades normales. Ok, este ya lo usamos. El ejemplo, esto es para trabajar mañana. Conclusiones. Entonces, con la probabilidad yo puedo trazar una raya y decir, bueno, no, simple y sencillamente ya esta probabilidad sí la voy a considerar demasiado baja. Entonces, cualquier resultado que me dé 5% de probabilidad o menos, entonces yo voy a considerar que es un resultado muy poco probable. Y entonces, si yo obtengo un resultado de estos que son poco probables, probabilidad calculada para una variable discreta o para una variable continua, independientemente, la probabilidad va a ser exactamente la misma dependiendo de la variable que sea. Pero si el resultado que yo obtengo es menos del 5% o menos de eso, entonces yo voy a considerar que es significativo. Entonces, estamos aquí estableciendo lo que se llama una regla de decisión. La regla de decisión vamos a apuntarla aquí donde dice muchas gracias. La regla de decisión, lo que ya hay carajo. Bueno, la vamos a apuntar aquí. La regla de decisión lo que dice es esto. Vamos a anotarlo desde este punto de vista. Yo no sé por qué tengo que usar esta cuestión si perfectamente puedo usar la pantalla en blanco. Déjenme acomodarme aquí un segundito. Ya terminamos, ya con esto ya terminamos. Y entonces déjenme acomodarme un toquecito.
Ok, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a decirle el cuadrito. Y vamos a sacar la pantalla blanca. Bueno. Están viendo la pantalla en blanco, en blanco, en blanco, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Entonces tenemos el ejemplo de los arroceros. Tenemos que ponerlo en función lápiz. Ok. Los arroceros. Los arroceros. Entonces, decimos que producen la hipótesis que yo pretendo probar con un muestreo que voy a ir a hacer en la zona de Guanacaste, es que los arroceros de cañas producen más de 5,75 toneladas métricas por hectárea. Ok. Entonces, esta es la hipótesis de trabajo. Esta es la hipótesis con que yo parto. Generalmente se le llama hipótesis nula. Esto ustedes lo van a tener que discutir con don Javier, porque esto es parte de del trabajo de don Javier. Y se me hizo 50% esta cosa. Era como hago para hacerlo más grande. El problema de no saber usar las carajadas estas. Bueno, se quedó chiquitillo esto. Perdón. La hipótesis nula con que se parte es esta. Vamos a poner donde... Ah, no, sí, yo puedo borrar con esto. Cañas. 5,75. Yo digo que producen lo que dice el censo, ¿verdad? Lo que dice el censo. Qué feo que quedó esto, por Dios. Hipótesis nula
dice que los arroceros de cañas producen lo que el censo dice que se produce en todo el país. En promedio, 5,75 toneladas métricas por hectárea. ¿Ok? La hipótesis alternativa es que los arroceros de cañas produzcan más de 5,75 toneladas métricas por hectárea. Entonces, fíjese que yo aquí, para poder aceptar esta hipótesis, ¿verdad? Para poder aceptar la hipótesis alternativa, yo tengo que encontrar una diferencia apreciable entre lo que dice el Censo Nacional y lo que encuentro en el trabajo que voy a hacer con los arroceros de ahí de Cañas. ¿Qué es el trabajo que voy a hacer yo con los arroceros de Cañas? Reunir un poco de viejos ahí al azar, de los que producen arroz, y preguntarle, ¿vos cuánto producís por hectárea? ¿Vos cuánto producís por hectárea? ¿Vos cuánto producís por hectárea? Y entonces ahí reúno unos 15 viejos, digamos que 15 viejos sea una muestra representativa, aleatoria y toda la cosa, y entonces calculo un promedio con esos 15 viejos. ¿Cuánto es el promedio que yo obtengo con los 15 viejos? Bueno, digamos que yo consigo ahora una muestra, N igual a 15 arroceros, y el promedio de producción de arroz por hectárea que me dan los arroceros es de, pongámosle, 8,2 toneladas métricas por hectárea. Ok. Entonces, fíjese que tenemos el valor que obtuve yo del muestreo. Y tengo este otro valor que me da el censo agropecuario del 2002. Ok. Entonces, yo tengo que coger una distribución dice que en promedio los arroceros producen 5,75 toneladas métricas por hectárea. 8,2 toneladas por hectárea debe andar por aquí. $8,2 toneladas por hectárea. Anda por acá. Entonces yo le pregunto a cualquier programa, ¿cuánto es esta probabilidad que está aquí de obtener una producción igual o mayor a 8,2 toneladas por hectárea? Y entonces me dice que esto es, rayitas azules equivalen al 3% del área bajo la curva. O sea, la probabilidad de que la producción sea mayor o igual
a 8,2 toneladas métricas por hectárea es igual a 0,03. ¿Ok? Entonces, yo digo, sí, y esta sería ya la regla de decisión, sí, la probabilidad de X, no importa cómo haya calculado yo esta probabilidad, ¿verdad? Esta probablemente la hemos calculado vía Z, ¿verdad? Es muy probable. Pues no importa cómo hayamos calculado esta probabilidad. Si la probabilidad de X es mayor o igual a 0,05, se acepta la hipótesis nula. O sea, los arroceros de cañas producen lo que el censo dice que producen los arroceros en promedio. Si la probabilidad de X es menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. O sea, entonces los arroceros de cañas producen más que lo que dice el censo que en promedio producen los arroceros. Esto, señores, que está acá, es lo que se llama la regla de decisión me equivoqué. La regla de decisión, y esta regla de decisión, señores, se mantiene para absolutamente todas las, todos los trabajos que nosotros tenemos que hacer en estadística. Absolutamente todos. La regla de decisión esta no cambia, no varía. Siempre va a ser exactamente la misma. Así que hoy se las estoy poniendo a ustedes aquí en la pizarra y esa regla de decisión ustedes todavía van a estarse pensionando y todavía la están utilizando. Así que esta es de aquellas cosas que durarán hasta que el infierno se congele. Esto es una cosa muy importante que definir. Fíjese que aquí yo estoy trazando la raya en 5%. Cualquier cosa que sea menos de 5%, yo lo voy a considerar significativo. Producir
8.2 toneladas métricas por hectárea de arroz se considera significativo, aún en la realidad. Yo lo estoy poniendo aquí por poner un número, pero en la realidad se considera significativo. Independientemente de cómo hayan evaluado ustedes la probabilidad. Esa probabilidad la pudieron haber calculado vía Z o la pudieron haber calculado por la formulita de las binomiales o lo que sea. No importa cuál es la forma de calcular la probabilidad. A esto es lo que se resume en última instancia el cuento de la probabilidad asociada a la estadística, a esta regla de decisión. Ya terminé. Y ya me aburrí. Así que si tienen preguntas, con todo el placer del mundo, si se las puedo contestar, se las contesto. Profe, yo tengo una consulta ahí pequeña. Dígame. Digamos, para aplicar la regla de la decisión en una probabilidad binomial, ¿cómo es que sería? Igual, es que, como le digo yo a usted, no importa cómo calcule la probabilidad usted aquí. No importa. Obviamente aquí ya no sería la probabilidad de X, probablemente sería la probabilidad de R, ¿verdad? ¿Se acuerda que la probabilidad binomial dice la probabilidad de R es igual a la combinatoria de n factorial entre r factorial, bla, 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 todo ese montón de cosas? Ah, sí, ya. Y que R puede tomar diferentes valores, ¿verdad? Ok. Entonces, es la probabilidad de R. Si la probabilidad de R es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Usted lo que tiene que aprender es, dependiendo del trabajo que usted esté haciendo, definir cuáles son sus hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y eso es una de las partes primordiales del trabajo de don Javier, precisamente, ¿verdad? Enseñarles a ustedes definir las hipótesis de un determinado trabajo. Acuérdense que ustedes tienen que definir el título, y que para definir el título tiene sus reglas, que la introducción, que el objetivo, y obviamente ya establecido el objetivo, entonces, bueno, ¿cuáles son sus hipótesis? ¿Verdad? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y también va a tener que definir a usted allí de qué manera va usted a evaluar esa probabilidad, porque una vez que usted establezca las hipótesis, usted tiene que establecer un método de cómo es que va a cuantificar la probabilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir de la semana entrante. Vamos a empezar a hacer procedimientos que ya se emplean en la realidad, ¿verdad? Que lo único que hacen es simple y sencillamente medirme la probabilidad en una determinada, en un determinado trabajo. Si el trabajo que se realiza es tal y tal y tal y tal, entonces el procedimiento mejor que se puede aplicar es tal, y eso conduce a una manera de evaluar la probabilidad que es tal. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a pasar haciendo desde aquí hasta que se termine el curso de verano. No es tan difícil. Es bastante sencillo. Es bastante sencillo porque la mayoría del trabajo lo hace Infostat.
Esa es la gran ventaja, ¿verdad? Pero ustedes sí tienen que conocer cómo establecer, porque eso ya no lo puede hacer ningún programa. Ese ya no hay ningún programa estadístico que les diga a ustedes, ah, bueno, si van a hacer tal y tal cosa, entonces la hipótesis nula es tal, la hipótesis alternativa es tal. No. Desgraciadamente, eso ya es trabajo de escritorio, trabajo de ustedes. El resto es trabajo del programa, no hay ningún problema. Todo lo que vamos a hacer de aquí hasta el final del curso, eso lo hacen los programas, no se preocupen de eso. Pero definir las hipótesis, eso sí lo van a tener que hacer ustedes, siempre, 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 siempre. Don Javier tiene un capítulo bastante interesante de hipótesis. Y hasta donde yo me acuerdo, él explicaba muy bien el asuntito de las hipótesis. Por eso es que yo no me meto demasiado en definir estas cuestiones, porque en realidad es quitarle la parte de trabajo de él, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces si no hay preguntas, señores, esto es lo que quería compartir yo con ustedes. Recuerden entonces que todo nace de las frecuencias relativas de un histograma de frecuencias. Eso se me convierte en probabilidades. Y esas probabilidades terminan definiéndome qué voy a aceptar y qué no voy a aceptar. Cuando yo establecí, y eso es un convencionalismo internacional, ¿verdad? Cuando se estableció el valor de 5%, entonces allí es donde se trazó la raya. Ahí, y para abajo de 5% significativo, para arriba de 5% es no significativo. Y eso es un concepto probabilístico. Y esa probabilidad depende del tipo de variable con que ustedes estén trabajando. Eso, en resumen, es lo que quería compartir con ustedes. A partir de mañana lo que vamos a hacer son ejercicios que tienen que ver con esta cuestión, y a partir de la semana entrante ya vamos a empezar con procedimientos que se utilizan en la realidad. Bueno. Profe, muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde. A los del grupo de mañana nos volvemos a ver mañana, y si no, nos volvemos a ver el lunes, y si no, pues entonces hasta el próximo miércoles. No se les olvide a los que no han llenado el formulario de nombres y apellidos y toda esa cosa, que por ahí anda dando vueltas el formulario ese, yo lo puse en WhatsApp. El formulario de la tarea 2, ya por dicha, ya se puede ver en el sitio web. Recuerden que eso yo lo quito hasta la semana entrante, cuando suba otro formulario que va a tener que ver con probabilidades, que es lo que estamos viendo esta semana. Mañana les aviso qué es lo que vamos a hacer de tarea, porque dependiendo de hasta dónde llegue mañana con el grupo de práctica, entonces es la tarea que podemos hacer. Entonces mañana les aviso, mañana haría yo el archivo de tarea y lo subiría al sitio web, y les aviso por WhatsApp.
Profe, ¿y el archivo que Profe, subió la tarea que sería como tarea o qué? Espérate, un parcial. espérate un ¿verdad? toquecito, don Israel, que levantó la mano primero doña Paola. Dígame, doña Paola. La pregunta Profe, era que ¿el formulario cuenta como quiz y tarea o solo como un quiz? El de esta semana cuenta como quiz, como tarea y como parcial. Ah, ok. ¿Ves? Por eso es que te lo vas a encontrar un poquillo más elaboradillo, el formulario. El próximo, yo creo que sí, ya lo vamos a separar. Vamos a hacer un quiz por un lado y tarea por otro lado, porque este asunto de las probabilidades es bastante sencillo. Te vas a dar cuenta de que es bastante sencillo. Eso era, don Israel, ¿qué me iba a decir usted? Perdón. No, profe, ya esa era la duda que respondió. Ok. Ok. Bueno, y entonces, que pasen buena noche y que los que veo hasta la semana entrante, que pasen un bonito fin de semana. Igual, profe. gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Chao. profe, pura vida, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. hasta Hasta luego. luego. Ya, profe. Gracias, Juanra. Bueno, Dani, pórtese bien. Como siempre. Profe. Qué huila más idéntico, maje. Qué bárbaro. Cuídese, Juanra. Chao. Pero es que totalmente clonado. Nos vemos. Bueno, que les vaya bien. Profe, Dígame, don Marcelo. es que, digamos, yo ocupaba hacerle un par de consultas y ver si me Dígame. podía poner con usted de acuerdo. Sí, Bueno, claro. la primera cosa es que yo fui de los que entró por inclusión, ¿verdad? Sí. Y yo estuve hablando con el otro profesor y digamos, ya él me explicó la parte de él y todo, pero también me dijo que usted calificaba, digamos, su parte Por aparte. de una manera distinta. Sí. Entonces, más o menos era para ver si usted podía como explicarme más o menos cómo es que usted evalúa y digamos, por ser inclusión, ¿verdad? Si ya dejó alguna tarea o algún trabajo, ¿verdad? Si hay chance como de reponerlo. Profe, sí, yo tenía la misma duda porque como el otro profe fue el que me contestó el correo, yo le mandé a él las tareas y el quiz que ya él había hecho, pero yo olvidé preguntarle a usted si usted había dejado una tarea o algo así de su parte. Sí. Sí, lo que voy a hacer es que las tareas que ya hicimos, ustedes pueden ver lo que hay acumulado de clases, están en el sitio web. Ahí ustedes se meten en el sitio web y ahí se van a encontrar todas las clases de teoría, las clases de práctica, ahí están todas, no falta ninguna. Ahora, dentro de un rato, subo, mira, y no he parado esta carajada de grabar. Todo esto lo hemos estado grabando.